Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Legal 593, acá donde el derecho se descomplica por completo y hablamos de una manera muy sencilla para que tú comprendas todos los elementos que configuran nuestra legislación o los aspectos jurídicos de nuestra cotidianidad. Antes de arrancar, queremos dar las gracias a nuestro auspiciante Vibes of Rooftop, uno de los lugares más exclusivos aquí en nuestra ciudad. Si quieres buscar un lugar ideal para disfrutar con tus amigos, este es el lugar. Hoy tenemos con nosotros, queridos amigos, a alguien que ha combinado de forma admirable la academia, la función pública y también la administración de justicia. Me refiero nada más y nada menos, mis queridos amigos, que a Milton Velázquez, actual juez nacional, juez de la Corte Nacional de Justicia, integrante de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Milton es abogado por la Universidad de Guayaquil, magíster en Derecho Administrativo por la Universidad Austral de Buenos Aires, doctor en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, y además cuenta con un diplomado postmagistral en Derecho Administrativo también por la Universidad Austral. Ha trabajado en algunas instituciones públicas, ha tenido un trayecto maravilloso sobre el desempeño tanto en lo que tiene que ver con el derecho administrativo, así como también en la magistratura. Mi querido Milton, bienvenido, qué gusto tenerte acá en nuestra ciudad, de verdad que es un honor. ¿Cómo te ha tratado Loja hasta el momento? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Carlos. Estoy muy contento de estar aquí en este espacio. Ya los habías empezado a seguir en redes sociales hace algunas pocas semanas, pero estoy muy contento de estar aquí y la verdad, Loja siempre que vengo me trata muy bien. De hecho, ahora recién empezó a pintar unas nubes, pero hemos tenido un día maravilloso. Muchísimas gracias por la referencia y por seguirnos, mi querido Milton. Muchísimas gracias. Lo que tratamos de hacer con Legal 593 es un espacio en donde podamos hablar de derecho de una manera muy sencilla, porque nuestra audiencia, las personas que nos siguen, son estudiantes de derecho que de alguna forma están en esa vorágine del derecho como tal, en entenderlo, en descubrir cuál va a ser mi futuro, cuál va a ser mi objetivo como abogado, si es la magistratura, si es abogado de libre ejercicio o algunas de las ramas que puedes desempeñarte como abogado. Al respecto, y como para iniciar, mi querido Milton, que algunos estudiantes y jóvenes abogados que nos están viendo, ¿cómo es que un abogado, cómo es que un joven estudiante puede ir involucrándose ya con el derecho administrativo como tal? ¿Cómo en tu caso le encontraste ese amor al derecho administrativo? Que de paso es uno de los derechos complicados. En este punto quiero hacer una anécdota súper importante. Tanto en mi vida estudiantil como en mi vida como docente, me he dado cuenta de algo súper importante. Es bastante más fácil acercar al joven al derecho administrativo, es mucho más fácil en la universidad pública que en la universidad privada. ¿Y esto se debe a qué? Que en la universidad pública igual es una estructura administrativa, es parte del Estado, y el estudiante se tiene que enfrentar a la máquina pública, se tiene que enfrentar y ver todos sus vicios, los vicios de los rezagos burocráticos, de la lentitud, de la dificultad de salir de los esquemas preconcebidos de generación en generación. Entonces, cuando tienen esa interacción, resulta bastante más fácil entender por qué el derecho administrativo existe y por qué sus estamentos son importantísimos en esta interacción o en este contacto entre los ciudadanos y el Estado. Cuando he tenido la oportunidad en universidades privadas, esto ha sido un poco más difícil. Hay universidades privadas muy burocráticas. Debemos tener en cuenta una cosa. Por así decirlo, los vicios de la burocracia no son atribuibles al Estado per se. Es decir, una gran corporación privada podría tener por su magnitud los mismos vicios de lentitud, de apego a los procedimientos que se han realizado siempre sin innovación, etcétera. Solo hay una pequeña diferencia, que la necesidad del mercado, es decir, esa necesidad de competir. Yo como empresa podré ser una empresa grande, pero tengo que competir. Y la competencia hace que yo trate de mejorar, me impulsa a mejorar. En cambio, el Estado, que es las instituciones públicas son de una u otra manera dueñas monopólicas de lo que realizan, entonces no tienen con quién competir y eso a veces incide negativamente en estas interacciones. Pero, insisto, yo creo que una cosa muy importante en los estudiantes, y de hecho si quieren acercarse al Estado como tal, involúcrense en los asuntos de su casa. Si en su casa tienen que pagar el impuesto predial, tienen que ir a hacer un trámite en la empresa eléctrica, tienen que ir a hacer algún trámite en la empresa de agua, etcétera, involúcrense. Es decir, algo que hacen generalmente nuestros padres en casa, vale mucho para sobre todo el joven estudiante de Derecho que también participe
y con eso puedo entenderlo de manera directa cuáles son las cosas que se le reprochan al Estado y que se le reprochan a la propia ciudadanía. Ahora bien, topas el tema de las universidades y tienes mucha razón porque el atavio administrativo para graduarte, por ejemplo, cuando quieres sacar la aptitud legal. Bueno, en mi universidad hablamos de la aptitud legal cuando tienes que cumplir ciertos requisitos, justificar que te certifiquen que has cumplido con todos los ciclos académicos, que no debes absolutamente nada a la universidad y que estás listo para poder exponer. Bueno, son temas administrativos que debes cumplir, como en toda universidad. Tú te especializaste como abogado principalmente en Derecho Administrativo en una universidad extranjera. Ese panorama que tú traes, ¿cómo lo puedes asociar con las universidades aquí en el Ecuador? Bueno, yo creo que hay un detalle súper importante que muchas facultades de jurisprudencia están perdiendo a nivel nacional. La malla curricular, debemos ser honestos, muchas veces el derecho se deja llevar por modas. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando salió el Código de Procedimiento Penal que incluía el proceso acusatorio adversarial que actualmente está en vigencia, todo era posgrados en penal, esto penal y las mallas curriculares más engordadas, si cabe el término en penal. Lo mismo pasó con el cambio de constitución en el 2008, etc. Yo creo que esto puede ser un problema porque hoy por hoy yo estoy viendo que muchas universidades están disminuyendo la cantidad de créditos en derecho público. En derecho público más allá del derecho constitucional y procesal constitucional. Y esto es un problema complejo. De mi comparación con la universidad extranjera, yo lo que puedo decir es que, como tuve la oportunidad de estudiar en países de habla hispana, es decir, tanto en Argentina como en España, los problemas de la administración pública en esta concepción hispanoamericana son muy comunes. Problemas como ¿cuáles? Por ejemplo, un primer gran problema es el hecho de que el funcionariado, reprochamos mucho la preparación del funcionariado. Se considera que el funcionario público no está bien preparado, que no se actualiza. Otro problema tremendo también es el sistema de carreras. Porque dense cuenta una cosa, y sobre todo para los que en algún momento piensan ser funcionarios públicos. ¿Por qué se llama carrera administrativa? Carrera administrativa se llama al final porque es como una carrera. Yo corro y llego a distintas metas. Piensen en paralelo. Yo tengo dos amigos. Un amigo decide, ni bien se gradúa, aplicar para un concurso de méritos y oposición e ingresar al servicio público. Y otro amigo decide seguir en el libre ejercicio. El libre ejercicio tiene un tema. El tema es que no tiene un sueldo asegurado, por lo tanto va al mercado. Y en el mercado compite. Si yo soy abogado, compito, no sé, compito dando un servicio interesante porque he estudiado afuera del país, o doy un servicio en combo, te puedo dar ciertos beneficios si vienes conmigo, o te prometo un servicio más rápido, etcétera, etcétera. Busco formas de competir, es una competencia en un mercado, que es el mercado de los abogados. Pero cuando yo a este otro estudiante lo saco del mercado de los abogados y va a una carrera administrativa, lo importante es que las instituciones públicas simulen un mercado. Es decir, simulen los mismos estímulos que tiene el otro para competir en lo privado. ¿Cómo? Poniéndole evaluaciones periódicas, sometiéndolo a retos, buscando que dé exámenes para que pueda ascender, para que tenga una vida de carrera. Es decir, yo quiero llegar a una meta, quiero ascender. Lamentablemente, y esto es un problema general en nuestro país, pese a que la carrera administrativa está establecida legalmente, en poco se cumple. Y al respecto hay un tema que también hay que acotarlo como tal, la institucionalidad. Estamos en institucionalidad ofreciendo todas las herramientas para que pueda generarse todo lo que tú acabas de mencionar. ¿Qué opinas? Ya de la parte de administración pública, nuestras instituciones públicas, porque hay muchos problemas que tras las instituciones públicas, por ejemplo, los municipios, los temas mal llevados de las contrataciones colectivas, por decir un tema, ¿no es cierto? De la contratación pública como tal, la manera en cómo ofrece un servicio público la administración como tal. O sea, de cierta manera, estamos preparados porque van a decir, bueno, para poder dar esta oportunidad de servicio a la ciudadanía, tenemos que tener funcionarios que propiamente realicen su trabajo de una manera
correcta, de una manera eficaz, como lo dicen los principios de la administración pública, eficiente, eficacia, etc. Pero administrativamente nosotros estamos preparados como institución para poder darle a nuestro funcionario público todas las herramientas para que pueda ofrecer este servicio. ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que en este punto es un escenario de cal y arena. Es decir, existen espacios en los que ha habido grandes avances y existen espacios donde ha habido estancamientos e incluso tal vez retrocesos. Por ejemplo, yo creo que nuestro sistema de contratación pública, más allá de los escándalos de corrupción que se escuchan en la prensa, es un sistema que ha homogeneizado en muchos aspectos la forma de contratar por parte del Estado. Recordemos el pasado, recordemos que antes las entidades incluso podían establecer cada una sus propios reglamentos y no había una estandarización. Entonces sí existen ciertos avances. Definitivamente han existido fórmulas de romper esa institucionalidad, como el famoso decreto 813 del 2011, que fue pues frenado por la Corte Constitucional en la sentencia 2618-N, me parece. Es decir, tenemos luz y sombra. Ha habido espacios de restablecimiento de la institucionalidad, sin hablar, por ejemplo, de la persecución a jueces que hubo por el Consejo de la Judicatura en su día, que se corta con la sentencia de error inexcusable 319-CN. Es decir, lo importante al final es que, pese a que los mecanismos administrativos no funcionen del todo bien, existe una respuesta judicial que lo ponga, que reencauce el control. Y por lo tanto es una gran responsabilidad de los tribunales arreglar los problemas que las distintas administraciones realicen. ¿Por qué? Porque lamentablemente quienes toman las decisiones no son generalmente quienes soportan el control de sus decisiones. Por eso es muy importante seguir discutiendo si nuestro sistema de control interno, de control externo, está funcionando. O si nuestro sistema judicial o nuestro sistema de control judicial de lo que hacen las instituciones públicas está funcionando de manera ágil o de manera transparente. Lo que sí, y solo para cerrar este punto, yo pienso que no debemos tener una visión tan negativa, tomando en consideración que se han hecho bastantes avances en la última legislación. Y yo creo que hay un punto que podría desarrollarse mucho, que todavía no tiene el desarrollo que merece, es el derecho a la buena administración pública, que se encuentra en nuestro artículo 33, me parece que es del Código Orgánico Administrativo, pero que todavía requiere mucho avance y mucha evolución, que sería una fórmula interesante de conectar al ciudadano como tal con las instituciones del Estado. Y mira, creo que también hay muchos estudiantes o jóvenes abogados que no le apuestan tanto al derecho administrativo porque es ese temor, bueno, me voy a especializar en derecho administrativo, pero trabajar en la administración pública verdaderamente es muy agobiante, es una odisea, es burocracia para poder realizar un tema por acá, tengo que enfrentarme a un montón de trámites y yo me preparé como abogado en derecho administrativo, me especialicé y en concepto y en doctrina, pues el derecho administrativo te ofrece una serie de herramientas normativas como para que puedas hacer funcionar una institución. Y al respecto, por ejemplo, los estudiantes que en ese momento nos están viendo, mi querido Milton, y dicen, bueno, yo sí quiero especializarme por derecho administrativo porque, a ver, mi mamá fue funcionaria pública y nace por ahí. Mi mamá hacía este tipo de trámites, tenía que cumplir ciertos temas de legalidad y como que por ahí ya le vas agarrando el cariño. Yo tenía que ayudarle a hacer a mi mamá los trámites o a hacer los trámites en el municipio, hacer los trámites en instituciones públicas y me gusta esto. A esos estudiantes que a lo mejor en ese momento dicen, sí, hay muchos temas de corrupción, muchos temas de desorganización administrativa. En la administración pública, igualmente, o sea, en el derecho administrativo encontramos un abanico de posibilidades para poder desempeñar nuestro cargo público. Bien lo dijiste, contratación pública. Bien lo dijiste, asesoramiento jurídico en una institución. O sea, hay como que la oportunidad de poder desarrollarte como abogado. Si eres estudiante y estás en este momento queriendo aportar a la administración pública o desarrollarte como profesional, hay una arista. ¿Podrías ahondarnos más en eso? Bueno, yo creo que hay que partir de la idea de una vocación, ¿no? Una vocación de servicio. Yo recuerdo cuando empecé realmente a enamorarme de esta rama del derecho, es cómo uno puede cambiarle la vida a la gente. Yo creo que esto pasa en todas las ramas. Pero en el derecho público, hay una broma de Lelutier que dice, en un jingle de Lelutier que se llama, llamadas a un suicida, algo así, que dice, tengo un problema y espero que me lo resuelva el Estado. Por lo tanto, mejor me siento a esperar sentado. Es
decir, esta idea de que el Estado, de la maquinaria burocrática se maneja de manera lenta y a veces no entiende exactamente lo que el ciudadano necesita. Por eso yo creo que viene mucho de vocación. Yo creo que tener una serie de funcionarios, y sobre todo para inspirar a los jóvenes, que puedan cambiar la vida a su comunidad, a sus vecinos, a su parroquia. Esto es súper, súper importante, porque al final de cuentas, el Estado termina alimentándose con el dinero de los contribuyentes, termina alimentándose con el dinero de nuestros impuestos, para hacer cosas que ningún particular podría hacer por sí sola. La gestión de la seguridad, la gestión de la justicia, la gestión de la obra pública, es necesaria que exista un ente central para ello. Pero además de esto, yo pienso que debemos entender, para estos fanáticos del derecho constitucional, esa famosa frase de este jurista alemán cuyo nombre hoy se me escapa, que el derecho administrativo es el derecho constitucional concretizado, el que toca el suelo, el que deja de volar un poco en el aire y entiende y toca mucho más la realidad del ciudadano día a día. Yo creo que constitucionalizar el derecho administrativo y por otra parte dar la noción de Estado al derecho constitucional puede ser un diálogo interesante. Yo recuerdo muchísimo algunas reuniones que tuvimos de cara a esto con el expresidente de la Corte Constitucional, con el doctor Ali Lozada, en proyectos que permitieron acercar estas dos esferas. Estoy seguro que con el actual presidente, el doctor Escudero, vamos a lograr lo mismo, pero definitivamente es necesario este diálogo. Pero lo más importante, yo creo que lo más trascendental es, se necesita vocación de servicio. Quienes están en las instituciones públicas, a veces con poco, a veces con mucho, le pueden cambiar de manera positiva la vida a la gente. Darle facilidades, hacer que el lenguaje burocrático no sea tan complicado, sino que sea al final como cuando uno va a un restaurante. Existen en otros países estas llamadas cartas de servicios. Yo voy a una institución pública y me dan un menú. Miren, nosotros hacemos esto, A, B, C, D, E, y perfecto. Yo escojo, ¿sabe qué, camarero? Esto es lo que yo necesito. Y esto es bastante más atractivo porque así no requieren el ciudadano de siempre un abogado que lo ayude hasta en el más pequeño trámite, sino que el abogado aparece en los momentos importantes. Y del otro lado de la mesa, del otro lado de la oficina, es decir, el funcionario que atiende, va a tener las herramientas para entender qué quiere ese ciudadano, así no lo diga expresamente. Porque debemos entender que el derecho público, las instituciones públicas están dirigidas a personas. Y esas personas tendrán el conocimiento medio de cualquiera. Por eso es tan importante un lenguaje sencillo, por eso es tan importante una fórmula de que con claridad se explique cómo van los procedimientos y también qué puede hacer si usted recibe una decisión negativa. Esto es el gran informalismo. Entonces, el derecho administrativo no debe estar de corbata, por eso vine hoy sin corbata. El derecho administrativo tiene que estar más bien con overol, tiene que acercarse al ciudadano. Y ojo, el ciudadano también tiene que interesarse en la cosa pública, porque al final de cuentas es a donde van nuestros impuestos. Y mire que el tema es bien discutible, porque te voy a decir algo que a lo mejor nos encontramos en el día a día. Muchos funcionarios públicos que quieren en pos de la administración pública como tal, para el buen servicio a la comunidad, desatar todos estos temas burocráticos. Ahí viene otro. Estos temas burocráticos que tienen que ver básicamente con la facilidad y la simplificación de los trámites. Por decirte, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 76 dice que tanto los organismos jurisdiccionales como las personas que se encargan en la administración pública de establecer ciertas situaciones sobre los derechos o la determinación de los derechos, cuidar justamente el derecho de las personas o su derecho al debido proceso, ¿no es cierto? Y ante esto, pues en la administración pública suele suceder que cuando hay un problema, que es justamente en donde la aplicación tiene que tomar fuerza, la aplicación de la norma tiene que aplicar fuerza, los funcionarios como que dicen, bueno, yo no tengo como que esa capacidad para administrar justicia y resolverlo a priori dentro de la administración pública el problema. Mejor dejémoslo que lo haga el juez. Ante eso, sí, hablamos de que constitucionalmente tú puedes velar porque el administrado se descomplique la vida y pueda tener una resolución a un problema de manera pronta, de manera adecuada. Al respecto, como que nace el tema del administrado.
va a tener que buscar un abogado porque hay una negativa. O no se me solucionó el problema. Y el funcionario público, por otro lado, dice, bueno, yo le tengo miedo a la Contraloría porque me puede sancionar o puedo meterme en algún lío, mejor que eso lo resuelva el juez. Ante eso. Bueno, yo creo que ese es uno de los grandes problemas que incide en la conflictividad pública, es decir, ¿por qué existen tantas acciones de protección? ¿Por qué existen tantos juicios contenciosos administrativos que tienen a la justicia colapsada? ¿Por qué? Porque así como en la materia privada no existe cultura de paz, todo lo queremos resolver en juicio. En el contexto del derecho público existe la cultura del miedo. Tengo miedo a salirme de mi metro cuadrado, salir de mi reglamento de toda la vida, por más que yo desde afuera diga, esto seguramente es ilegal, seguro es inconstitucional, pero se hizo siempre y como nadie le fue mal por esto, yo lo puedo hacer igual. Entonces, eso requiere también repensar nuestro sistema de control. Porque nuestro sistema de control, nuestro sistema de control tiene muchísimos problemas que merecen análisis. Principalmente pensemos esto, ¿no? Nuestro sistema de control se ha activado por cosas pequeñas, por pequeños problemas de corrupción. Pero los grandes problemas de corrupción, nuestro sistema de control no ha llegado. O ha llegado tarde, o no ha llegado con la suficiente contundencia. Entonces, estamos cortándole las alas a una serie de funcionarios tal vez bien intencionados, que quieren realmente dar una ayuda al ciudadano. Y adicionalmente, y además no persiguiendo o no revisando los grandes problemas de las grandes corporaciones, de los grandes grupos de interés. Entonces, yo creo que un poco hay que repensar si nuestro sistema de control actual cumple nuestras expectativas, ¿no? En este punto, pues, tenemos actualmente el sistema de Contralorías, que el sistema de Contralorías es un sistema heredado canadiense, es un sistema canadiense. Casi todos los países del Pacífico lo tienen, mientras los países del Atlántico, que dan al Atlántico en América, tienen más el sistema de tribunales de cuentas, que bueno, que tiene una raigambre más europea. Pues podemos pensar un sistema, repensar los alcances, pero lo que sí es importante es, amigos, quienes nos escuchan, definitivamente atender al ciudadano es lo más barato a nuestros impuestos. Porque ¿qué pasa? Atiendo mal al ciudadano, dejo que el juez se encargue y resulta que ese proceso dilatado judicial que termina muchos años después, que genera una fuerte indemnización y esa fuerte indemnización con intereses la pagamos todos con nuestros impuestos. Si hubiéramos resuelto el problema desde un principio, el coste sería muchísimo menor. Y además, no hay que olvidar que siempre se puede ser susceptible de una repetición por haberle hecho daño a un ciudadano. Entonces, con esto toma mucha más fuerza, mi querido Milton, el hecho de que el funcionario público, dos cosas, tiene que estar capacitado completamente para que sus actuaciones no vayan a dañar derechos constitucionales, por un lado, y por otro lado, como tú decías, bueno, aterrizar un poco el derecho constitucional con respecto a lo administrativo o al derecho administrativo en el funcionamiento de la administración pública o de la institución pública. Lo que pasa es que al funcionario hay que darle un espacio, un ambiente para poder desarrollar esto. Y si a un funcionario no le doy material de oficina, no le doy una oficina medianamente clara donde poder hacer su trabajo, no le doy ciertos insumos, pero lo más importante, no revitalizo el sistema de carrera, que un funcionario por mérito ingrese al concurso, no ingrese con un contrato ocasional, que se extiende eternamente, sino que ingrese por medio de un concurso y que ese concurso le asegure una serie de retos constantes para desarrollarse como persona. ¿Cuántos funcionarios públicos no conocemos que están aburridos de su institución porque sienten que ya llegaron a lo máximo y que no van a poder subir más? Y se van, y cuando se van el Estado pierde, porque pierde todo ese conocimiento, pierde toda esa experiencia. Entonces, revitalizar el sistema de carrera es realmente una solución importantísima porque con esas evaluaciones constantes yo puedo desechar al malo y mantener al bueno. Y también darle mayor lustre a ser funcionario, porque ahorita decir que uno es funcionario público es un poco más que decir casi una mancha negativa, lo digo de manera irónica, desde luego. Pero lo que me refiero es, la revitalización de la carrera es crear un sistema de sticks and carrots, palos y zanahorias. Palo, castigo para el que no se porta bien, pero incentivo para el que sí lo hace y quiera mantenerse en el lugar. Y finalmente, en ese mismo contexto, si yo tengo evaluaciones constantes,
no tendremos que activar de manera estrepitosamente fuerte el sistema de control. Porque el sistema de control tendrá fórmulas preventivas. Siempre es mejor el control preventivo al control concurrente y el control posterior. Súper interesante el mecanismo que tendría que aplicarse en las instituciones públicas. Bueno, es para donde creo que es la tendencia, donde vamos dirigidos, porque conozco instituciones que sí velan por lo que tú manifiestas, como esa distinción entre aquel funcionario que hace bien su trabajo y aquel funcionario que como ha llegado a un punto de la comodidad en donde ya no está dispuesto a seguir manteniéndose en su práctica diaria como funcionario público. Mira ahí el caso de que hay funcionarios públicos que incluso manejan mejor la norma que los propios asesores jurídicos, porque se apasionan, porque son elogiados de alguna manera en su institución. Conozco muchos casos de compañeros y compañeros que no necesariamente son abogados aquí en mi ciudad. Por ejemplo, en contratación pública yo tengo siempre mi maestro y mi profesor de contratación pública, tuve un curso con él, no es abogado, es especialista propiamente en contratación pública, pero a él lo llaman asesores jurídicos de otras instituciones para que les ayude a tener un criterio más amplio sobre cómo debe aplicarse la norma de contratación pública. Lo que pasa es que justamente el ejemplo que tú planteas es lo que refleja la importancia de la burocracia. La burocracia hoy entendida de manera muy peyorativa. Yo recuerdo que Mafalda le llama burocracia a la tortuga. ¿Y por qué burocracia a la tortuga? Porque es lenta y se mete en el caparazón temprano y no saben a qué hora va a salir. Pero la burocracia bien entendida, o sea, en el contexto weberiano de la burocracia. Max Weber, cuando diseña esto, habla de los sistemas de dominación y habla mucho del sistema de dominación carismático. Es decir, ese líder agradable al que todos siguen. ¿Le suena? Bueno, la burocracia es una respuesta a este sistema de dominación. Este sistema de dominación diferente al que responde la burocracia es un sistema técnico legal que básicamente busca ¿qué? Busca que distribuyamos el trabajo entre los especialistas en cada rama. Pero ojo, estas personas que van a ser quienes tengan un pedacito de poder a nivel de la estructura estatal deben tener incentivos para continuar. ¿Por qué? Porque adicionalmente el político viene con sus personas de confianza, que también son importantes, pero el político se nutre del funcionario de carrera para la toma de mejores decisiones. Por lo tanto, es tan imprescindible un sector u otro sector. Hoy por hoy esto está totalmente desordenado. Pensemos, por ejemplo, la cantidad de instituciones públicas con funcionarios precarizados por medio del contrato de servicios ocasionales. Y que desde luego, yo entiendo, la Corte Constitucional ha dicho, bueno, pues la reiteración de contratos no debería darte el paso al nombramiento, porque si no, yo utilizara la vía de contratos siempre para poner a la gente obviando el concurso, que es un mandato constitucional y que es parte del principio meritocrático. Pero definitivamente, si nosotros logramos un vuelco en el que se exija a las instituciones públicas desde los gobiernos autónomos, yo creo que esto tiene que nacer de abajo hacia arriba, principio de subsidiariedad, de abajo hacia arriba, desde los parroquiales rurales hacia arriba, hacia los estamentos del Estado con mayor magnitud, exigirles que existan concursos transparentes para que el profesional calificado llegue y se quede aportando con su experiencia a la toma de mejores decisiones. Esto es nutritivo, definitivamente creo que generar también espacios ya con administración pública de por medio para que pueda también tomar mejores decisiones al respecto de cómo actuar con su personal, de cómo actuar con sus funcionarios. Y bueno, cambiando un poco de tema, mi querido Milton, siempre es interesante como que ahondar de este tipo de temas que son un poco técnicos de cierta manera y que a veces piensas que necesitas mucho más espacio como para poder hablar y tratar, porque siempre hay tela que cortar sobre estos aspectos que son importantes, coyunturales, y que la gente a veces los toma de una manera no tan seria, de una manera con una ligereza, y parte de esto es propiamente por la cultura sobre el funcionario público como tal. Mi querido Milton, tú, parte de la extraordinaria trayectoria que has marcado y de la cual yo me siento con mucho honor de tenerte acá, mi querido Milton. Muchas gracias. Y eres también parte de aquellos personajes que yo tengo como mentoría y como, como diríamos acá los lojanos, de grande quiero ser como tú. Muchas gracias. Mi querido Milton, actualmente tú estás ejerciendo
un cargo como lo es juez de la Corte Nacional de Justicia en la Sala Contencioso Administrativa de la Corte Nacional de Justicia. Las personas que nos están viendo, los jóvenes abogados que nos están viendo y que también dicen, de grande yo quiero ser, bueno, cuando me gradúe, cuando ya haga mi especialización, quiero ser juez. Bueno, ¿cómo es esto de ser juez? ¿Qué es, los jóvenes, por ejemplo, dimensionan, ¿no?, el tema de una autoridad de administración de justicia? Increíblemente hay que trabajar, estudiar mucho, especializarme para llegar a esto. Bueno, la verdad es qué festiva que es Loja, ¿eh? Totalmente. Me ha recibido con honores por haber sido comandante de guerra. Y eso que no estamos en fiestas. Tuve la oportunidad de estar aquí en el Festival de Artes Vivas y la pasé súper bien, porque hice teatro muchos años y quiero empezar justo por el teatro. Hice teatro muchos años y me di cuenta de algo súper importante que creo que me sirve en mi rol actual. La verdad es que si hay un tema interesante es que el juez debe mantener una actitud equidistante. Es una fórmula muy complicada, porque el juez tiene que ser neutral, es decir, resolver los problemas de los demás, manteniendo la neutralidad, pero, caramba, qué belleza, pero, pese a mantener la neutralidad, tiene que procurar no ser lejano a la gente. A mí me encanta esta metáfora de tres tipos de jueces que menciona, o esta teoría de tres tipos de jueces que menciona François Host, que es el juez, y lo compara con dioses del Olimpo. ¿Cómo es? Primero es el juez Zeus, que es como allá en el Olimpo, en las nubes, lejano a la gente, que solo da órdenes. Este es el típico juez que se abraza a la ley para decir, no, en el método literal aquí no dice esto. Y por lo tanto, si en el método literal no dice esto, yo no puedo hacer nada, lo siento. Este juez tiene un defecto, que este juez es un ejecutor de las normas, es un juez ejecutor, como decía, la boca muda de la ley, pero no es un juez que, o en muchos casos no puede ser un juez que haga justicia, porque a veces la subsunción, el silogismo no resuelve todos los problemas. El segundo juez que menciona François Host es el llamado juez Hércules. Es decir, ese juez fuerte que va y que toma partido por una parte y que, por uno de los litigantes y que trata de ser proactivo. Este juez también puede caer en un peligro, el peligro de volverse un juez activista, un juez que privilegie la causa por sobre su neutralidad, que privilegie el problema por sobre su imparcialidad, y esto siempre puede traer inconvenientes. Por lo tanto, François Host recomienda al juez Mercurio, al juez Hermes. ¿Quién era Hermes y Mercurio en la mitología griega? Era el mensajero, era el intermediario entre los dioses y los hombres, entre el poder y los ciudadanos. Esto implica, pues desde luego, que en algún momento tengo que estar atendiendo al método literal, pero no siempre, y que en algún momento tengo que tratar de dar facilidades para que las partes resuelvan sus problemas, pero no siempre. Entonces yo creo que esta fórmula de equilibrio, esta actitud de ser equilibrado, de ser balanceado, es lo que caracteriza a un buen juez. Y en eso sí creo que muchos jóvenes tendrían muchas oportunidades de lograrlo, siempre y cuando logren ser equilibrados en los mejores ámbitos de su vida. Yo creo que el llamamiento al equilibrio, si usted más bien es apasionado, tal vez el ejercicio sea el espacio para usted. Si usted más bien es excesivamente metódico, el espacio funcionarial sea su espacio ideal. Pero en el contexto de la justicia se necesita esta característica, lograr el balance, que no es sencillo, que se aprende con el tiempo y que requiere además muchísima vocación. Impresionante, mi querido Milton, y sobre todo el tema que topas entre el equilibrio, porque hay una parte que el juez también es ser humano. Entonces, bajo estas consideraciones, en donde te decía, ¿no? Como tú bien lo acotas con un poco de mitología, el tema es que al final de cuentas o al final del día te encuentras con un cargo en el que tienes esa responsabilidad, esa misión de generar como resolución de un conflicto a través de tu pronunciamiento como tal. En ese aspecto, ¿qué es un juez nacional?
Bueno, pues un juez nacional es un juez de cierre, es un juez de instancia especial, si cabe el término, es un juez de cierre en la justicia ordinaria y de hecho se desempeña en una de distintas salas, privilegiando la especialidad en una rama del derecho. Yo, por ejemplo, estoy en la administrativa, pero hay quienes están en la tributaria, penal, civil, laboral, etcétera. Y además de esto, es un juez que tiene un contacto no tan cercano con las partes, porque han pasado muchos filtros para llegar a él. Eso impone dos cosas. Primero, impone una prudencia extrema y adicionalmente ser consciente del poder de la palabra, porque las sentencias de la Corte Nacional son jurisprudencia. Si se reiteran 3 veces en un mismo punto de derecho y el Pleno las aprueba como tal, se convierten en jurisprudencia obligatoria. Pero incluso sin eso son jurisprudencia que se alega ante los tribunales del país. Por lo tanto, sí hay una cosa que me agrada mucho del ejercicio que yo tengo en la sala contencioso administrativa, donde tengo también la satisfacción de trabajar con colegas que somos generacionalmente de varias edades. Y entonces, estos colegas que somos de distintas edades, por ejemplo, en mi sala está el doctor Patricio Secaira, que es un profesor histórico de Derecho Administrativo. Yo tengo el honor de trabajar con él y de hecho yo soy un juez bastante joven y tratamos todos de aportar desde la experiencia o tal vez desde mi juventud con distintos aspectos, pero siempre con una visión. No es resolver el caso por resolver el caso solamente, sino que además de este problema, si nosotros para resolver este problema usamos este argumento, ¿qué efectos podría tener en casos similares y no tan similares? Entonces, ser consciente que lo que decimos tiene ese nivel de impacto a nivel nacional impone una responsabilidad enorme. Impone además un ejercicio de empatía, porque desde luego, empatía con quiénes, con el administrado, pero también con el Estado. También entender que debe existir un equilibrio entre el interés general y el interés de los particulares. No puede uno pesar al otro así nada más. Entonces, yo creo que si hay una gran labor que realizamos en la sala donde yo estoy trabajando, no es solamente tratar de resolver los conflictos de la ciudadanía con las instituciones, sino ser consciente que nuestras decisiones van a incidir en cómo actúan las instituciones en el futuro, en cómo actúan los ciudadanos frente al Estado en el futuro y cómo van a actuar los organismos de control, porque también es ese tema. Un organismo de control puede tener su propia interpretación del derecho, pero la jurisprudencia le impone una interpretación de cierta manera, no digo con mayor peso en un sentido jactancioso, sino con mayor peso en un sentido de que es un tribunal de cierre que analizó esta posición. Entonces es muchísima la responsabilidad y sin duda pues estamos conscientes que nuestras decisiones tienen un impacto que debe manejarse con tino y prudencia. Mira que cuando yo estoy justamente en las clases con mis estudiantes, yo doy procesal, cuando estamos en los recursos, analizándolos como tal, hay como que esa confusión entre los jóvenes y también entre los abogados jóvenes, que más o menos dicen, a ver, hablamos de que hay una unidad judicial, hablemos de manera general, porque claro. Como es como medio sui generis el contencioso administrativo y tributario, que son... Sí, en efecto, como tribunales y distritales, además. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, hablamos de una unidad judicial, hay una unidad, hay los jueces provinciales, la Corte Provincial que revisa las apelaciones, y luego sí vamos a la casación, que es justamente en donde actúan los jueces nacionales. Entonces, dicen, bueno, hablamos de la tercera instancia. No es una tercera instancia, es un recurso extraordinario. Y como tal, lo que yo les he mencionado a los jóvenes es, cuando ustedes en apelación no están o sienten que existe vulneraciones dentro de la sentencia de los jueces de jueces provinciales o jueces de segunda instancia, nosotros hacemos una especie de demanda contra la sentencia de aquellos jueces provinciales o en este caso de los tribunales distritales, que son contencioso administrativo y tributario. Y lo que le vamos a llevar al juez nacional son ciertos argumentos que encuentro como
déficit de error o déficit de interpretación de la norma o del derecho como tal en la sentencia. Muchísimas gracias, muy buena pregunta y bien que das el pie para poder comentar esto. Primera cosa, yo, y sé que esto no me granjea muchas amistades, yo soy una persona que se manifiesta contrariamente a la distritalización de la justicia administrativa. Yo creo que la distritalización ya cumplió su ciclo, yo creo que hoy es anacrónica, yo creo que hay que ir a otros espacios en los que permita tener jueces administrativos en todas las provincias. Loja es una ciudad privilegiada desde esa perspectiva, como lo es Ambato, como lo es Guayaquil, Puerto Viejo, Quito, Cuenca. Pero los problemas con la administración pública se dan a nivel nacional. Y ojo, con la reforma que pasó de la creación de las judicaturas constitucionales, el problema va a ser peor, porque habrán ciudades que no tengan ni justicia contenciosa ni justicia constitucional. Entonces, ¿qué hacemos? Razón por la cual yo creo que hay que dar un paso adicional y así sea un sistema mixto en el que ciertas acciones se conozcan ante jueces de primer nivel de unipersonales de lo contencioso y otras cosas en tribunales. Esto puede ser una posibilidad, pero tenemos que dar ese paso. La justicia contenciosa está en esa perspectiva, no responde a una forma de acceso por la propia estructura que tiene. Y eso también redunda en que los tribunales están colapsados. Es parte de las razones. Saliendo de este comentario sobre los tribunales contencioso administrativos, que creo que solo para el contencioso administrativo, yo creo que el tributario con su sistema funciona bien, pero eso ya se lo dejo a los tributaristas la discusión. Pero yendo al tema de la casación. Es que creo que, si me permites ahí, Milton, sí. Yo creo que en el tema contencioso tributario, al ser un derecho, el derecho tributario, al ser específico sobre el tema del tributo como tal, te enfocas en eso. O sea, a ver, de cierta manera, hasta podemos hablar de la carga del proceso. Porque, como te digo, en el derecho o el contencioso tributario estableces controversias del Servicio de Rentas Internas, de los municipios, para más. Si es que hablamos del contencioso administrativo, hablamos problemas con el IES, problemas con diversas administraciones seccionales, prefectura, municipio, ministerio. Es verdad. O sea, es gigante. Pero a ver, yo quiero, y no me quiero pelear con los tributaristas, más aún que el presidente de la Corte, hijo de esta tierra, es su tributarista, como el doctor José Swing. Pero, a ver, ¿y si pensamos en un proceso tributario de ínfima cuantía? Porque, a ver, quienes van a litigar a los tribunales contenciosos, en su gran mayoría son las grandes corporaciones, donde realmente un proceso judicial sí les representa. Pero el pequeño contribuyente no, porque al pequeño contribuyente le sale más cara la mecha que el candil. Yo creo que hay que pensar en alternativas. A mí me gusta mucho una alternativa argentina, que es la alternativa del tribunal fiscal, que es a diferencia del tribunal fiscal que existió en el Ecuador, es un tribunal administrativo, que no es un recurso administrativo propiamente como el que podría plantearse ante la administración pública central, seccional o de excepción. Pero es un tribunal que, pese a ser parte del Estado, es visto como muy tuitivo. Tal vez pensar esto puede ser un tema interesante, pero ojo, no me quiero meter en algo que no es mi terreno. Volviendo al tema de nuestra estructura. Claro, como bien dices, Carlos, existen mira, la imaginación no te da para pensar el nivel de conflictos que puede haber con una institución o las especies de conflictos que pueden existir. De hecho, en ese punto yo también pienso que esta estructura, acción subjetiva, objetiva, que no la entiende casi nadie. Yo doy clases de administrativo y lo más difícil de hacer entender administrativo no es responsabilidad del Estado, no es el silencio, no es ni siquiera la casación administrativa, es entender con destreza la diferencia entre la acción subjetiva y la acción objetiva. Y si estas categorías que las arrastramos desde el Tribunal Contencioso Administrativo Español y sus regulaciones, si estas categorías no logran calar en el ciudadano o en el jurista promedio, tal vez una cosa sea repensar las categorías. ¿Será que el derecho administrativo tiene que cambiar su lenguaje y usar un lenguaje más sencillo? Yo estoy abierto a que sí. Cumplir con la buena administración pública, como decía mi profesor, el doctor Jaime Rodríguez Arana, es eso, es hacer que el derecho administrativo en cristiano, en castellano,
en un idioma que lo pueda entender cualquiera. Y de hecho, lo que estamos tratando también en la sala es de hacer que nuestras decisiones también vengan en un lenguaje más accesible a Doña Rosa, accesible a Don Manuel, a la gente común, que pueda entender cómo con fórmula meridiana se maneja el Estado. Mira que es una tendencia que cada vez agarra un poco más de fuerza sobre el hecho de que o los pronunciamientos o los actos administrativos como tal sean mucho más accesibles para las personas, para nuestra comunidad, sin necesidad de que acudas como un especialista, porque a priori a ti te llega la notificación de un acto administrativo, Madre Santa, y ahora. Entonces, claro, que un administrado, que un ciudadano común y corriente, como Carlos, como cualquier otra persona, entienda lo que te está diciendo la administración pública, es un reto. Pero esto se puede cumplir con cosas tan sencillas que ya están en nuestra legislación y no se cumplen. Te digo un ejemplo nomás. El llamado pie de recursos. Tanto el ERJAFE como el CO actualmente contempla el pie de recursos y me parece la fórmula más fácil para que el ciudadano entienda en qué está. Recibo un acto, ¿no? Contrario, porque si está favorable a mí, no importa nada. Y recibo bajo una indicación. Mire, contra esto usted puede accionar aquí, proponer este recurso administrativo, te da una hoja de ruta. Entonces el ciudadano aquí no come cuento. No voy donde el mal abogado que trata de aprovecharse de un ciudadano inocente. Ni tampoco este abogado va a tratar de arriesgarse con una acción peligrosa, ¿no? Tiene la hoja de ruta establecida. Y si la institución pública le dijo que es un camino equivocado, pues es culpa de la administración, no del ciudadano, por el principio de confianza legítima en la administración. Porque yo, si la administración me dijo algo, debo creer que así es. Entonces, con esos pequeños detalles, yo puedo lograr acercar a la ciudadanía los problemas. Lamentablemente, esto del pie de recursos, que se encuentra para todas las instituciones públicas, rara vez se cumple. Totalmente, ¿sabes? Pocas son las instituciones que te dicen al final qué es lo que tú puedes realizar como para poder recurrir contra este acto de la administración pública. Y qué nutritivo que ha sido como mencionarlo y hablarlo, porque esto ojalá lo puedan poner en práctica algunas instituciones públicas que nos están viendo en este momento. Y lo establece la norma y legalmente ustedes pueden ocuparlo, pueden establecerlo en su acto administrativo. Mi querido Milton, nos quedaríamos hablando todita la noche, disfrutando de esta maravillosa conversación sobre la funcionalidad de la administración pública, sobre esta tarea ardua que tenemos los funcionarios públicos para poder desarrollar nuestro trabajo en pos y en bienestar de los ciudadanos como tal. Entonces, creo que conversar de estos aspectos es tan importante tanto como para los estudiantes de Derecho, como para los jóvenes abogados, para los funcionarios públicos. Sin querer, abordamos algunos aspectos, mis queridos amigos, a través de este podcast que ha sido diseñado para justamente ustedes. Mis queridos amigos, antes de que nos vayamos a despedir, mi equipo de producción, acá en Legal 593, va a hacer una pequeña distinción para nuestro querido muchísimas gracias. Milton, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, por estar acá. Permíteme. Yo creo que acá... ¡Ay, qué belleza! Ahí lo muestro a la cámara. Para que tengas tus apuntes. Ahí, mientras estés en las audiencias o mientras estés analizando o argumentando tu sentencia y tienes la pelotita de Legal 593 para que te desestreses. ¡Uy, Diosito santo! Muy, muy necesaria, sobre todo en ciertos plenos complicados de la Corte Nacional. Y fíjate que ningún podcast ha sido tan farrero como este, ¿no? Con bombos, platillos. Hermoso cómo me recibe Loja, pero con fuegos artificiales. ¡Qué belleza! Muchísimas gracias, Milton. Muchísimas gracias, Carlos. Y quiero pues agradecer a la audiencia de 593 por este magnífico presente. Y bueno, pues tratemos de acercarnos más al Estado, a las instituciones públicas, porque al final los intereses de todos están ahí involucrados. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias, mi querido Milton. Queridos amigos de Legal 593, como siempre, un placer gigante poder haberlos acompañado en esta edición nueva. Antes de finalizar, también quiero agradecer a Vibes, New Vibes Rooftop, un lugar extraordinario. Como te diste cuenta, Milton, acá hay una gastronomía, bebidas increíbles y pues New Vibes Rooftop con esta mirada extraordinaria. Este es el teatro, ¿verdad? Este es el Teatro Universitario Municipal Simón Bolívar. Y de qué belleza la vista. A esta mirada, pues te quiere consentir Vibes Rooftop.
querido Milton, te quedas con nosotros. Los invito a ustedes, amigos queridos, a venir a este lugar exclusivo y a disfrutar de esta mirada espectacular. Será en otra ocasión en donde tendremos más por qué hablar sobre el tema de temas de derecho aquí en Legal 593. Qué gusto, nos veremos en otra edición.